Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Gutiérrez. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante en el curso de física, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Antes de empezar con el tema, vamos a definir algunos conceptos previos. El movimiento. ¿Qué es el movimiento? El movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos en el espacio. En la imagen podemos visualizar un carro que se encuentra en una posición x1 y después de cierto tiempo se encuentra en una posición x2, donde hay una variación de las posiciones relativas. A ello se le caracteriza como movimiento. También es necesario definir lo que es el vector posición. Un vector posición es un vector que representa la posición de un punto en el espacio con respecto a su origen. En la imagen podemos ver unas coordenadas x, y, z, donde el punto P está definido por variables x, y y z. El vector posición del punto P es el vector OP, que quiere decir que parte del punto O al punto P. A este vector se le vamos a llamar vector posición respecto al eje de coordenadas. El vector posición se puede expresar mediante las ecuaciones paramétricas de sus componentes en función del tiempo. Por ejemplo, tenemos acá un vector R, que lo podemos llamar RT, donde la componente X, Y y Z se encuentran en función al tiempo. El vector RT se puede expresar como un XT en la coordenada Y, más un YT en la coordenada J, más un ZT en la coordenada K. Acá en la imagen vemos, por ejemplo, un vector R3, que es el 3,5,3, ¿no? Sería en el eje X 3, en el eje Y 5 y en el eje Z 3. Ahora vamos a definir lo que es el vector desplazamiento. El vector de desplazamiento es el vector que describe la trayectoria de un punto hacia otro. Por ejemplo, podemos tener una partícula que se encuentra en una posición inicial, que vamos a definirla como RI. Esta partícula, después de un desplazamiento, va a estar en otra posición, que es la de acá, por ahí en la imagen, entonces la podemos definir como RF. Entonces, el desplazamiento que sucede en estos dos puntos diferentes se define como la posición final menos la posición inicial. Recuerda que el vector de desplazamiento es un vector con una dirección definida, ¿no? Y donde se calcula con una diferencia de vectores. Ahora vamos a dejar en claro lo que es el concepto de velocidad y rapidez. La rapidez se define como el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo transcurrido. ¿A qué me refiero con ello? Nosotros tenemos dos tipos de rapidez que vamos a ver en el curso. Es la rapidez media y la rapidez instantánea. En esta oportunidad vemos que la rapidez media es velocidad media es igual a la variación de S sobre la variación de T. Este S nos indica la variación del desplazamiento de un punto hacia otro, del recorrido. Ese recorrido que realiza una partícula de un punto inicial a un punto final. A este recorrido lo vamos a dividir sobre el tiempo transcurrido que la partícula se ha demorado en ir de un punto hacia otro. Si te das cuenta, a diferencia del vector R, el recorrido S no tiene una dirección definida. Puede ser un recorrido de esta forma o de repente de esta forma de acá, donde al final, independientemente del recorrido que tú elijas, llegas de un punto hacia otro. Ahora, aparte de la rapidez media, vamos a estudiar lo que es la rapidez instantánea. Esa rapidez instantánea se define de la siguiente manera. La rapidez instantánea es el límite cuando el tiempo tiende a cero de la derivada de s sobre la derivada de t. ¿Qué quiere decir? Que la rapidez instantánea se puede calcular como la derivada de s respecto al tiempo. La velocidad. La velocidad, a diferencia de la rapidez, se incluye el concepto de dirección. Por eso empleamos vectores. Esta es una gran diferencia entre rapidez y velocidad. La rapidez es un valor escalar, a cambio la velocidad es un valor vectorial donde tiene una dirección definida en el resultado que te voy a salir.
En la velocidad también tenemos lo que es una velocidad media. Ya no estaríamos hablando de recorrido, sino estaríamos hablando del vector posición sobre el intervalo de tiempo, por ahí en la velocidad media. Y la velocidad instantánea se estaría llevando como la derivada de r del vector posición respecto al tiempo. Acá, por ejemplo, tenemos un problema propuesto muy sencillo para poder resolverlo con referente a la posición de una partícula. Por ejemplo, el problema 1 nos indica la posición de una partícula en coordenadas cartesianas está dada por la ecuación RT, que es xti más ytj más ztk, donde xt es 5 más t al cuadrado, yt es igual a 3t y zt es igual a 6. Si te percatas, están expresados en sus ecuaciones paramétricas en función al tiempo. La primera pregunta nos indica determinar el desplazamiento entre t0 y t1, o sea, nos indican el desplazamiento cuando la partícula se encuentra en un tiempo inicial, que sería el tiempo 0, y el tiempo 1. Vamos a proceder a resolver este problema sencillo para poder darle una aplicación al concepto que hemos realizado. Por ejemplo, como ya tenemos el vector posición, que es el vector RT, lo que vamos a hacer es reemplazar tanto t en 0 como en t1. Por ejemplo, reemplazando en t igual a 0. Nos estaría quedando lo que es RT, que si a xt le damos el valor de a xt, que es 5 más t al cuadrado, reemplazamos por 0, nos estaría quedando lo que es simplemente el valor de 5. Nos estaría quedando lo que es un 5i más el vector, la componente yt, que es igual a 3t, si lo reemplazamos por 0, nos saldría 3 por 0, entonces nos estaría quedando el valor de 0. Y zt es igual a 6. Entonces lo estaríamos expresando como un 6k. Entonces recuerda que la posición está expresada en forma vectorial. Para este RT es para cuando t es igual a 0. Cuando t es igual a 1, nosotros tenemos que el vector posición es de la siguiente manera. Ahora en xt, que es 5 más t al cuadrado, el t vamos a reemplazar por 1. Nos estaría saliendo lo que es 6i. En la componente y nos estaría saliendo lo que es 3j. Y en la componente z se estaría encontrando con lo que es 6k. Nos piden el desplazamiento entre t0 y t1, que quiere decir que estaríamos lo que es haciendo una pequeña diferencia. Recuerda que desplazamiento, como lo vimos en la teoría, el desplazamiento lo podemos expresar nosotros como la diferencia del vector final menos el vector inicial. Simplemente tendríamos que restar, ¿no? 6i menos 5i nos estaría quedando lo que es el valor de i. 3j no tienen componentes j, se estaría manteniendo. Y 6k menos 6k nos estaría dando lo que es el valor de 0. Que simplemente lo vamos a dejar como i más 3j. Eso sería lo que sería el desplazamiento de la posición de la partícula. Ahora nos indican que determinemos la velocidad media. Vamos a determinar la velocidad media en ese vector. Recuerda que la velocidad media se definía de la siguiente manera. Velocidad media era igual a RT, un momento, a RT sobre el intervalo del tiempo. Mira, en esta oportunidad ya tenemos RT calculado, que sería I más 3J. Y recuerda que es una variación de tiempo. Estaríamos hablando de el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero ahí entre el tiempo final y el tiempo inicial la diferencia sería del valor de 1, porque solamente ha pasado un segundo por el cambio de posición. Entonces estaría conservando lo que es la velocidad media, sería I más 3J.
Ahora nos indican determina la velocidad y la rapidez para t igual a 1. Perfecto. Como nos indican que determinar la velocidad y la rapidez para t igual a 1, recuerda que el correspondiente a la velocidad y la rapidez es un valor escalar y la velocidad es un valor vectorial. Vamos a proceder a hallar la velocidad. Nosotros estudiamos con referente al concepto de velocidad, una velocidad instantánea, que es lo que nos están pidiendo. La velocidad se estaría calculando como una derivada del vector posición sobre el tiempo. Entonces lo que estaríamos derivando sería RT. Recuerda que RT es igual a 5 más t al cuadrado i más 3tj más 6k. A este vector lo vamos a derivar respecto al tiempo. Derivando este vector respecto al tiempo, si recuerdas tu concepto de derivadas, el 5 más t al cuadrado, recuerda que cuando tú derivas una constante se hace 0, t al cuadrado bajaría el exponente, quedaría 2t, y el exponente se le resta menos 1. Acá tenemos 3t, j, estaríamos quedando simplemente 3. Y la constante 6 del k se estaría volviendo 0. Esta es la derivada de r sobre el tiempo. Esto sería la velocidad, la velocidad en tiempo t. Cuando nos piden la rapidez para t igual a 1, como te indiqué, la rapidez es un valor escalar. Recuerda que esto sería 2ti más 3j. Lo que vamos a hacer es reemplazar esta ecuación de la velocidad con 1. Reemplazamos b igual a 1, o sea, el tiempo igual a 1. Le estaría quedando lo que es 2i más 3j. Y nos piden lo que es la rapidez, que quiere decir el modo de este vector. Estaríamos calculando como una raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Operando 2 al cuadrado más 3 al cuadrado nos estaría saliendo lo que es la raíz de 13, que sería la velocidad en el tiempo de igual de 1 segundo. Perfecto. El problema número 2 nos indica, entre dos observadores hay una distancia de 1050 metros. Uno de ellos dispara un arma de fuego y el otro cuenta desde que vio el fogonazo hasta que oye el sonido obteniendo un valor de 3 segundos. ¿Qué nos indica? Por ejemplo, hay dos personas que se encuentran separadas 1050 metros y una de las personas ve disparar a la otra, mira la luz del disparo y luego de 3 segundos le llega el sonido del disparo que ha realizado la otra persona. Dice, despreciando el tiempo empleado por la luz en hacer tal recorrido, calcular la velocidad de propagación del sonido. Recuerda que para hallar este problema, simplemente tenemos que realizar la siguiente operación. Nos dicen que despreciemos lo que es el tiempo empleado por la luz para hacer el recorrido. O sea, simplemente nos vamos a basar en la velocidad del sonido que ha realizado este disparo, ¿no? Recuerda que la velocidad, a ver un momento, la velocidad del sonido se estaría dando como la distancia, en este caso estaríamos en lo que es la rapidez, ¿no? Sería la distancia sobre el tiempo, ¿no?, que se ha demorado. Podríamos hablar con lo que es concepto de distancia sobre el tiempo. Ahora, la distancia dice que están separados 1050 metros. Entonces tendríamos una separación de 1050 metros, que sería lo que es el desplazamiento, ¿no?
estaríamos hablando, como te digo, los conceptos de rapidez. El desplazamiento, que sería 1050, sobre el intervalo que se demora en escuchar el sonido, que sería 3. Dividiendo acá, desde esto simplemente tendríamos que dividir lo que es 1050 por sobre 3 para hallar lo que es la rapidez. Recuerda que es rapidez, ya que estaríamos hablando de un valor escalar. Y la velocidad, recuerda que es un valor vectorial. Dividiendo 1050 entre 3, te estaría saliendo lo que es 350. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad del sonido sería 350 metros sobre segundo. Donde eso es lo que estarían pidiendo en ese problema. Esto sería todo con referente a la primera parte del video. Hemos tratado de tocar dos problemas relativamente sencillos con los conceptos de velocidad y rapidez. Si te gustó el video, por favor darle like al video y suscríbete para que veas más problemas parecidos o veas los temas que estaríamos subiendo del curso de física y la continuación de este mismo video. Gracias. Hasta luego.